La lujuria, entendida como el deseo sexual desordenado o excesivo, es un tema que ha sido abordado tanto en la teología cristiana como en la fe católica. En el contexto de la fe católica, la lujuria es considerada uno de los 7 pecados capitales, ya que puede llevar a otros pecados y desviar al ser humano de su relación con Dios y con los demás. Antes de empezar este vídeo te pedimos que te suscribas al canal y actives todas las notificaciones. 1. Pecado capital. La lujuria es vista como un deseo desordenado de placer sexual que va en contra de la virtud de la castidad. La castidad, según la enseñanza católica, es la virtud que regula el uso de la sexualidad de acuerdo con la dignidad de la persona y el plan de Dios. 2. Moral sexual. La Iglesia católica enseña que la sexualidad es un don de Dios, pero debe ser vivida dentro del marco del matrimonio sacramental, es decir, entre un hombre y una mujer unidos en matrimonio. Fuera de este contexto, el ejercicio de la sexualidad se considera contrario a la voluntad de Dios. 3. Consecuencias espirituales. La lujuria puede alejar a la persona de la gracia de Dios y dificultar su crecimiento espiritual. Por ello, la Iglesia invita a los fieles a practicar la pureza de corazón y a recurrir a los sacramentos, especialmente la confesión y la Eucaristía, para recibir el perdón y la fortaleza necesaria para superar este pecado. 4. Combate espiritual. La Iglesia reconoce que la lujuria es una tentación común, pero ofrece herramientas para combatirla. Oración. Recurrir a la oración, especialmente a la Virgen María, modelo de pureza. Ayuno y mortificación. Practicar la disciplina corporal para fortalecer el espíritu. Vida sacramental. Participar frecuentemente en los sacramentos para recibir la gracia divina. Formación. Educarse en la doctrina católica sobre la sexualidad y el amor humano. 5. Misericordia y conversión. La Iglesia enfatiza que aunque la lujuria es un pecado grave, Dios siempre está dispuesto a perdonar a quienes se arrepienten sinceramente. La misericordia divina es central en la fe católica, y nadie está excluido de la posibilidad de conversión. La Biblia también aborda el tema de la lujuria. Por ejemplo, Mateo 5:28 Jesús advierte que cualquiera que mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. 1 Corintios 6:18 San Pablo exhorta a los cristianos a huir de la inmoralidad sexual, ya que los pecados sexuales afectan directamente el cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. En la fe católica, la lujuria es vista como un desafío espiritual que requiere esfuerzo, gracia divina y disciplina para ser superado. La Iglesia ofrece un camino de conversión y sanación a través de la oración, los sacramentos y una vida virtuosa. La clave está en buscar la pureza de corazón y vivir la sexualidad de acuerdo con el plan de Dios, siempre con la confianza en su misericordia y amor. 1. La lujuria como desafío en la vida cristiana. La lujuria no es solo un problema moral, sino también un desafío espiritual que afecta la relación del creyente con Dios y con los demás. En la vida cristiana, se entiende que todos los seres humanos están sujetos a las tentaciones de la carne debido a la concupiscencia, que es la inclinación al pecado como consecuencia del pecado original. Sin embargo, la gracia de Dios, recibida a través de Jesucristo, ofrece la posibilidad de superar estas tentaciones. 2. La virtud de la castidad. La castidad es la virtud que se opone directamente a la lujuria. No se trata simplemente de abstinencia sexual, sino de una integración sana y ordenada de la sexualidad en la vida de la persona. La castidad se vive de manera diferente según el estado de vida. En el matrimonio los esposos están llamados a vivir la fidelidad y la entrega mutua, respetando la dignidad del otro y abriéndose a la vida. En el celibato los consagrados y los solteros viven la castidad como una entrega total a Dios, renunciando al ejercicio de la sexualidad para dedicarse plenamente al servicio del reino. 3. La lujuria y la cultura actual. En la sociedad contemporánea, la lujuria se ve exacerbada por una cultura que a menudo banaliza la sexualidad y la reduce a un mero objeto de placer. La pornografía, el libertinaje sexual y la falta de educación en valores cristianos contribuyen a que muchas personas caigan en este pecado. La Iglesia llama a los fieles a ser luz en medio del mundo, testimoniando una vida de pureza y respeto por la dignidad humana. 4. Herramientas para combatir la lujuria. La Iglesia ofrece varias herramientas para ayudar a los fieles a superar la lujuria. Vida de oración. La oración constante fortalece el espíritu y ayuda a resistir las tentaciones. Rezar el rosario, meditar la palabra de Dios y acudir a la intercesión de los santos son prácticas recomendadas. Dirección espiritual. Contar con un guía espiritual, como un sacerdote o un laico maduro en la fe,
puede ser de gran ayuda para discernir y superar las dificultades. Comunidad cristiana. Vivir en comunión con otros creyentes proporciona apoyo y ánimo para perseverar en el camino de la virtud. Evitar ocasiones de pecado. La prudencia exige alejarse de situaciones, personas o medios como ciertos contenidos en Internet, que puedan ser ocasión de caída. 5. La misericordia de Dios. Es importante recordar que aunque la lujuria es un pecado grave, no está fuera del alcance de la misericordia de Dios. La Iglesia enseña que nadie debe desesperarse, pues Cristo vino a salvar a los pecadores. El sacramento de la confesión es el medio por excelencia para recibir el perdón y la gracia necesaria para comenzar de nuevo. 6. Testimonios de conversión. La historia de la Iglesia está llena de testimonios de personas que lucharon contra la lujuria y lograron superarla con la ayuda de Dios. Un ejemplo notable es el de San Agustín, quien antes de su conversión llevaba una vida marcada por los placeres sexuales. Tras su encuentro con Cristo, se convirtió en uno de los más grandes teólogos de la Iglesia, demostrando que la gracia de Dios puede transformar incluso los corazones más atados al pecado. 7. La lujuria y la dignidad humana. La lujuria no solo ofende a Dios, sino que también degrada la dignidad de la persona, reduciéndola a un objeto de placer. La enseñanza católica insiste en que el amor verdadero es desinteresado y respetuoso, y que la sexualidad debe ser expresión de ese amor en el contexto adecuado. 8. Consejos prácticos. Vigilancia. Estar atentos a las tentaciones y rechazarlas desde el primer momento. Ocupar la mente y el corazón. Dedicar tiempo a actividades constructivas, como el estudio, el servicio a los demás o el deporte. Buscar ayuda. Si la lucha es muy intensa, no dudar en buscar ayuda profesional, como un psicólogo católico o un consejero espiritual. La lujuria es un desafío real en la vida de los cristianos, pero no es invencible. Con la gracia de Dios, la práctica de las virtudes y el apoyo de la comunidad eclesial, es posible vivir una vida de pureza y santidad. La clave está en mantener la mirada puesta en Cristo, quien nos fortalece y nos guía en el camino hacia la plenitud del amor. Como dice San Pablo, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Filipenses 4:13. 9. La lujuria y su impacto en la vida espiritual. La lujuria no solo afecta la dimensión moral de la persona, sino que también tiene un impacto profundo en su vida espiritual. Cuando el deseo sexual se convierte en un fin en sí mismo, puede llevar a la persona a alejarse de Dios, a perder de vista su dignidad y a dañar sus relaciones con los demás. La lujuria puede generar aislamiento. La persona puede sentirse avergonzada y alejarse de Dios y de la comunidad. Ciclos de culpa y pecado. La repetición del pecado puede crear un círculo vicioso de culpa y desesperación. Obstáculos para la oración. El pecado puede dificultar la comunicación con Dios, haciendo que la oración se sienta vacía o insincera. 10. La lujuria y el plan de Dios para el amor. La Iglesia Católica enseña que la sexualidad es un don sagrado que refleja el amor de Dios. En el matrimonio, la sexualidad está llamada a ser una expresión de amor total, fiel, fecundo y abierto a la vida. Fuera del matrimonio, la castidad permite vivir la sexualidad de manera integrada, respetando su verdadero significado. La lujuria distorsiona este plan, reduciendo la sexualidad a un mero instrumento de placer. 11. El papel de la voluntad y la libertad. La lucha contra la lujuria requiere un esfuerzo consciente de la voluntad y un ejercicio de la libertad humana. La persona debe decidir activamente orientar sus deseos hacia el bien, con la ayuda de la gracia divina. Esto implica autodominio. Aprender a controlar los impulsos y deseos desordenados. Renuncia. Decidir renunciar a ciertas cosas que pueden ser ocasión de pecado. Orientación hacia Dios. Buscar que todos los actos, incluidos los relacionados con la sexualidad, estén dirigidos a glorificar a Dios. 12. La lujuria y la educación en la fe. La formación en la fe es esencial para comprender el verdadero significado de la sexualidad y para aprender a vivirla de acuerdo con el plan de Dios. La Iglesia insiste en la importancia de una educación sexual integral que no se limite a aspectos biológicos, sino que incluya una dimensión moral y espiritual. Los padres, como primeros educadores, tienen un papel crucial en esta tarea. 13. La lujuria y la comunidad. La lucha contra la lujuria no es una batalla que deba librarse en solitario. La comunidad cristiana está llamada a ser un espacio de apoyo y acompañamiento. Esto incluye grupos de oración y formación. Participar en grupos que fomenten la vida espiritual y la castidad.
Amistades sanas, cultivar relaciones que ayuden a crecer en la virtud y a evitar ocasiones de pecado. Testimonios de fe, escuchar y compartir experiencias de cómo otros han superado luchas similares. 14. La lujuria y la esperanza en Cristo. Aunque la lujuria es un pecado grave, no debe llevar a la desesperación. Cristo, con su muerte y resurrección, ha vencido el pecado y nos ha dado la posibilidad de vivir una vida nueva. San Juan Pablo II decía que la redención del cuerpo es una realidad que nos permite recuperar la pureza y la dignidad perdidas por el pecado. 15. La lujuria y la santidad. La santidad no consiste en no caer nunca, sino en levantarse cada vez que se cae. La lucha contra la lujuria es parte del camino de santificación al que todos los cristianos están llamados. La Iglesia reconoce que esta lucha puede ser dura, pero también asegura que, con la gracia de Dios, es posible alcanzar la victoria. 16. Consejos finales para una vida de pureza. Vive en gratitud, agradece a Dios por el don de la sexualidad y pídele que te ayude a vivirlo según su voluntad. Persevera, no te desanimes si caes, la santidad es un proceso que requiere tiempo y esfuerzo. Busca la belleza de la castidad, descubre cómo la pureza te libera y te permite amar de manera más auténtica. La lujuria es una realidad que afecta a muchos cristianos, pero no tiene la última palabra. La fe católica ofrece un camino de esperanza, basado en la gracia de Dios, la práctica de las virtudes y el apoyo de la comunidad. Como dice San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, Romanos 5 y 20. Con la ayuda de Dios, es posible vivir una vida de pureza y amor auténtico, reflejando así la belleza del plan divino para la sexualidad humana. 17. La lujuria y la transformación del corazón. La lucha contra la lujuria no se limita a controlar los deseos externos, sino que implica una transformación interior del corazón. Jesús enseña que la pureza no es solo una cuestión de acciones externas, sino de intenciones y disposiciones internas. Mateo 15, 18-20. Por eso, la Iglesia invita a los fieles a cultivar un corazón puro, que busque a Dios por encima de todo. Conversión continua. La pureza es un proceso que requiere una conversión constante, un cambio de mentalidad y un abandono de las actitudes egoístas. Renovación de la mente. San Pablo exhorta a los cristianos a renovar su mente para discernir la voluntad de Dios. Romanos 12, 2. Esto implica llenar la mente con pensamientos positivos, edificantes y centrados en Cristo. 18. La lujuria y la espiritualidad del cuerpo. San Juan Pablo II, en su Teología del Cuerpo, profundizó en el significado de la sexualidad humana desde una perspectiva teológica. Explicó que el cuerpo no es un obstáculo para la espiritualidad, sino un medio para expresar el amor y la entrega. La lujuria, al desordenar la sexualidad, distorsiona este lenguaje del amor y convierte el cuerpo en un instrumento de egoísmo. El cuerpo como templo del Espíritu Santo. La Biblia enseña que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6 y 19. Por eso, debe ser tratado con respeto y dignidad. La resurrección del cuerpo. La fe en la resurrección del cuerpo nos recuerda que nuestra sexualidad está llamada a ser redimida y glorificada en Cristo. 19. La lujuria y la vida sacramental. Los sacramentos son fuentes de gracia que ayudan a los cristianos a superar el pecado y a crecer en santidad. En el contexto de la lujuria, dos sacramentos son especialmente importantes. Confesión. El sacramento de la reconciliación ofrece el perdón de los pecados y la gracia para comenzar de nuevo. Es un momento de encuentro con la misericordia de Dios. Eucaristía. La comunión con Cristo en la Eucaristía fortalece el alma y ayuda a resistir las tentaciones. 20. La lujuria y la vida de virtud. La lucha contra la lujuria no se limita a evitar el pecado, sino que implica cultivar virtudes que fortalezcan el carácter y la relación con Dios. Algunas virtudes importantes incluyen: castidad, la virtud que regula el uso de la sexualidad según el plan de Dios. Templanza, la moderación en los deseos y placeres. Fortaleza, la valentía para resistir las tentaciones y perseverar en el bien. Humildad, el reconocimiento de la propia debilidad y la dependencia de la gracia de Dios. 21. La lujuria y la oración de intercesión. La oración es una herramienta poderosa en la lucha contra la lujuria. Además de la oración personal, es importante pedir la intercesión de los santos y de la Virgen María, quienes han vivido una vida de pureza y pueden ayudarnos en nuestra lucha. Virgen María, modelo de pureza y humildad, María intercede por nosotros y nos muestra el camino hacia Cristo. Santos como San José, Santa María Goretti y San Francisco de Asís son ejemplos de castidad y entrega a Dios.
22. La lujuria y la esperanza escatológica. La fe cristiana nos recuerda que nuestra lucha contra el pecado tiene un sentido más profundo, la esperanza de la vida eterna. La pureza de corazón nos prepara para el encuentro definitivo con Dios, donde ya no habrá tentaciones ni pecado. Como dice San Juan, veremos a Dios tal como es. 1 Juan 3, 2. Meditación de la palabra de Dios. Leer y meditar la Biblia fortalece el espíritu y ayuda a discernir la voluntad de Dios. Ejercicio físico y salud. Cuidar el cuerpo de manera integral. Alimentación, descanso, ejercicio contribuye al equilibrio emocional y espiritual. Evitar la soledad peligrosa. Buscar compañía y actividades que edifiquen, especialmente en momentos de debilidad. 24. La lujuria y la misión del cristiano. La pureza no es solo un don personal, sino también una misión. Los cristianos están llamados a ser testigos del amor de Dios en un mundo que a menudo trivializa la sexualidad. Vivir la castidad es una forma de anunciar el Evangelio y demostrar que el amor verdadero es posible. La lujuria es un desafío real, pero no es invencible. Con la gracia de Dios, la práctica de las virtudes y el apoyo de la comunidad eclesial, es posible vivir una vida de pureza y santidad. La clave está en mantener la mirada puesta en Cristo, quien nos fortalece y nos guía en el camino hacia la plenitud del amor. Como dice San Pablo, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Filipenses 4 y 13. Recuerda que aunque caigas, la misericordia de Dios siempre está disponible. Acude a Él con confianza, arrepiéntete de corazón y comienza de nuevo. La santidad es un camino que se recorre paso a paso, con paciencia y perseverancia. No estás solo en esta lucha. La Iglesia, los santos y la Virgen María están contigo, y Cristo es tu mayor aliado.